Los primeros pasos de Iracema Dilián, la estrella que nació en medio del caos. En el vasto universo del cine clásico, pocos nombres evocan tanta melancolía y belleza como el de Iracema Dilián. Su rostro etéreo, su mirada cargada de una tristeza dulce, y su voz suave conquistaron no solo la pantalla, sino también los corazones de miles de espectadores a lo largo de América Latina y Europa. Sin embargo, detrás de la luz de los reflectores, de los aplausos y los romances ficticios, se escondía una vida marcada por la fragilidad, el desarraigo y una soledad que, al final, se convirtió en abismo. Iracema Dilián no nació como estrella. Llegó al mundo el 27 de mayo de 1924, en Río de Janeiro, Brasil, bajo el nombre de Ewa Iracema Warszawska, hija de padres polacos exiliados que huían de la creciente inestabilidad en Europa Oriental. Desde su primer aliento, la incertidumbre y el desplazamiento fueron compañeros constantes. Su familia, de origen noble y académico, intentó rehacerse en América del Sur, pero la sombra de la Segunda Guerra Mundial acabaría por marcar sus destinos. Desde pequeña, Iracema mostró un talento natural para las artes escénicas. En el seno de una familia culta y políglota, creció hablando polaco, portugués, alemán y más tarde italiano y español. Esta versatilidad lingüística sería uno de los factores determinantes de su carrera futura, pero también el reflejo de su constante errancia. Nunca completamente de aquí ni de allá, Iracema aprendió desde muy joven a moldear su identidad según el entorno. Su adolescencia transcurrió en Europa, especialmente en Italia, donde comenzó su carrera cinematográfica. Allí fue donde cambió su nombre, adoptando el exótico y sugerente Iracema Dilián, nombre que evocaba misterio, sensualidad y un toque de melancolía. En 1940, con apenas 16 años, debutó en el cine italiano con un papel menor. Pero no pasó mucho tiempo antes de que su belleza cautivadora y su talento innato la colocaran en papeles protagonistas. Durante los años de la guerra, el cine italiano se convirtió en una herramienta de evasión, y Iracema era una de las musas de esa fantasía colectiva. Actuó junto a figuras como Amedeo Nazzari y Rossano Brasi, y bajo la dirección de grandes como Mario Soldati. En películas como Malombra, 1942, su presencia en pantalla era magnética. Encarnaba a mujeres complejas, atormentadas, capaces de amar con intensidad y sufrir en silencio. No actuaba. Vivía los papeles con una sensibilidad que a menudo estremecía incluso a sus compañeros de rodaje. Pero Iracema no se sentía en casa en Italia. Aunque fue tratada como una estrella, su corazón seguía siendo el de una mujer que había perdido sus raíces. La guerra, además, comenzó a cobrarse su precio. La violencia, los bombardeos, el miedo. Todo ello le dejaba cicatrices invisibles. Cuando la paz llegó, la actriz decidió reinventarse una vez más, cruzando el océano para empezar una nueva vida profesional en América Latina. Fue México, la tierra del cine de oro, quien le abrió las puertas de par en par. Allí encontró no solo un público ávido de nuevos rostros, sino también una industria cinematográfica floreciente que reconoció inmediatamente su talento. En la década de 1950, Iracema Dilián se convirtió en una de las actrices extranjeras más queridas por el público mexicano. Actuó junto a leyendas como Pedro Infante, Jorge Negrete, Arturo de Córdoba y Sara García. En filmes como Un rincón cerca del cielo, 1952, su química con Pedro Infante fue tan intensa que muchos la creyeron verdadera. En la pantalla, Iracema era símbolo de dulzura, de pasión, de entrega. Pero en la vida real, sus ojos cargaban el peso de pérdidas que el público no podía ver. Su madre, enferma desde años atrás, falleció poco después de su llegada a México. Su padre, un intelectual quebrado por el exilio, vivía en Europa del Este en condiciones precarias. Iracema, mientras tanto, sonreía frente a las cámaras, escondiendo el dolor detrás del maquillaje y los trajes de gala.
A pesar del éxito, la actriz jamás se sintió completamente aceptada. Muchos la veían como una extranjera, como una intrusa en una industria muy nacionalista. Ella, por su parte, comenzó a retirarse poco a poco de los eventos públicos. Era tímida, reservada, insegura. Se decía que antes de cada rodaje pasaba horas sola en su camerino, meditando, escribiendo cartas que jamás enviaba, leyendo novelas trágicas. A menudo confesaba a sus amigas más cercanas que no se sentía amada. «Todos me miran, pero nadie me ve», repetía con tristeza. Su refugio fue el matrimonio con el guionista y director Julián Soler, uno de los cineastas más destacados de México. Se conocieron en un set y se enamoraron rápidamente. Durante algunos años, pareció que Iracema había encontrado un poco de paz. Pero las tensiones creativas, los celos profesionales y los problemas de salud mental comenzaron a socavar su relación. Aunque nunca se separaron oficialmente, vivieron durante años como extraños. A mediados de los años 60, Iracema desapareció del cine. Tenía apenas 40 años, pero ya se sentía vieja, gastada, superada por una industria que comenzaba a priorizar a las nuevas estrellas. Se retiró a una casa modesta en Ciudad de México, donde vivía con una discreción absoluta. Raramente concedía entrevistas, no asistía a premiaciones, no hablaba de su pasado. A los vecinos que la reconocían, les ofrecía una sonrisa cortés, pero distante. Sus días transcurrían entre libros, plantas y un viejo tocadiscos donde sonaban las melodías melancólicas de su juventud europea. Los últimos años de su vida estuvieron marcados por una profunda tristeza. Su esposo enfermó gravemente, y ella lo cuidó hasta el final, dejando de lado incluso sus necesidades personales. Con el paso del tiempo, perdió contacto con amigos, colegas y familiares. La industria del cine la había olvidado. Ya nadie hablaba de Iracema Dilián, la actriz que una vez hizo llorar a toda una generación. Solo unos pocos nostálgicos recordaban su rostro en blanco y negro y la dulzura de sus personajes. El 16 de abril de 1996, Iracema falleció en total anonimato. No hubo homenajes, ni velorios públicos, ni palabras grandilocuentes en los periódicos. Murió sola, en una habitación silenciosa, con los ojos cerrados y un rosario entre las manos. Según los pocos que estuvieron presentes, en sus últimas palabras habló en polaco. Quizás llamaba a su madre. Quizás se despedía de una infancia perdida. Quizás rezaba por una redención que nunca llegó. Su muerte fue tan discreta como su retirada, sin ruido, sin escándalos, sin titulares. Y sin embargo, para quienes conocieron su obra, su partida fue devastadora. Porque Iracema no era solo una actriz. Era símbolo de una generación de mujeres que amaron en silencio, que brillaron mientras el mundo se caía a pedazos, que lo dieron todo al arte y recibieron tan poco a cambio. Hoy, al mirar sus películas, no podemos evitar sentir una punzada en el corazón. Detrás de cada escena, de cada lágrima, de cada suspiro, había una mujer frágil, herida, que luchó contra sus propios fantasmas hasta el último aliento. Iracema Dilián no murió en 1996. Murió un poco en cada personaje que interpretó, en cada despedida que vivió, en cada sueño que no se cumplió. México, el último refugio, entre el amor, la fama y el abismo silencioso. Cuando Iracema Dilián llegó a México a finales de los años 40, lo hizo como una artista errante en busca de hogar, identidad y sentido. Venía de una Europa desgarrada por la guerra y de una carrera en el cine italiano que, aunque exitosa, estaba teñida por el recuerdo constante de la pérdida y la nostalgia. México, en ese momento, era el epicentro del cine latinoamericano. La llamada época de oro del cine mexicano ofrecía historias cargadas de emoción, personajes femeninos complejos y un público fiel que veneraba a sus ídolos con una devoción casi religiosa. Fue en este escenario donde Iracema encontró una nueva oportunidad.
O al menos eso creyó. La industria cinematográfica mexicana estaba sedienta de nuevos rostros. Aunque existían estrellas consagradas como María Félix, Dolores del Río o Marga López, los productores apostaban también por talentos extranjeros que pudieran aportar una estética distinta, una sensibilidad forjada en otras latitudes. La belleza de Iracema era distinta. Tenía un aire nórdico, pero también una melancolía profundamente latina. Sus ojos, aunque claros, hablaban de dolor, y esa combinación enloqueció a los cineastas. Su primer gran papel en México fue en La Mentira, 1952, una cinta dirigida por Emilio Gómez Muriel, donde compartió pantalla con el galán Jorge Mistral. Iracema interpretaba a una mujer atormentada por el pasado, atrapada en una historia de engaños, pasiones contenidas y secretos familiares. Su actuación fue aclamada por la crítica. Por primera vez, México la reconocía no solo como una belleza importada, sino como una actriz de carácter, capaz de dar profundidad a roles que en otras manos habrían sido superficiales. Ese mismo año, protagonizó junto a Pedro Infante la legendaria película Un rincón cerca del cielo. Este filme fue un fenómeno. La historia, centrada en una pareja joven que lucha contra la adversidad en busca de una vida mejor, tocó una fibra sensible en los corazones mexicanos. Pedro Infante, que ya era ídolo nacional, encontró en Iracema una compañera de escena con quien compartía una química electrizante. Las miradas entre ambos, los gestos contenidos, las lágrimas derramadas, parecían más reales que el guión mismo. La gente comenzó a rumorar que su amor en la pantalla traspasaba la ficción. Pero la realidad era más compleja. Pedro Infante, famoso por sus amores y aventuras, sí se sintió atraído por Iracema, según testimonios cercanos. Sin embargo, ella, marcada por una necesidad casi visceral de estabilidad y respeto, mantuvo siempre una distancia prudente. Pedro era un hombre encantador. Pero yo no podía con sus tormentas, habría dicho alguna vez. A pesar de eso, su relación profesional perduró y volvieron a actuar juntos en El enamorado, 1952, otra joya del cine nacional. A lo largo de la década de los 50, Iracema participó en más de una docena de películas en México y otros países de habla hispana. Entre ellas, destacan títulos como Reportaje, La sospecha, Cuando me vaya, Corazón salvaje y El misterio de la cobra. Siempre interpretaba a mujeres que amaban demasiado, que callaban sus penas, que se sacrificaban en nombre de los demás. Iracema no necesitaba fingir, esos papeles eran casi una extensión de su propio ser. En el ámbito personal, la actriz vivía un mundo aparte. Se casó con el director y guionista Julián Soler, un hombre reconocido por su rigor artístico y su inteligencia. El matrimonio fue bien recibido por la prensa del espectáculo, que los veía como una pareja culta, reservada, alejada de los escándalos típicos del medio. Al principio, parecía una unión sólida. Julián dirigía algunas de sus películas, y ella, con devoción, adaptaba sus tiempos a los proyectos de él. Pero con el paso del tiempo, las diferencias comenzaron a hacerse insalvables. Julián, entregado a su carrera, pasaba meses fuera de casa. Iracema, por su parte, deseaba una familia, un refugio emocional que nunca llegó. Se dice que sufrió varios abortos espontáneos, lo que sumió a la pareja en una tristeza silenciosa. Él se encerraba en sus libretos, ella en sus libros. Vivían juntos, pero en mundos separados. Aunque nunca se divorciaron, su vínculo emocional se extinguió mucho antes de que dejaran de compartir techo. Los años 60 trajeron un cambio radical en la industria del entretenimiento. El cine comenzó a declinar frente a la televisión, y las nuevas actrices, más jóvenes y modernas, comenzaron a ocupar los espacios que Iracema alguna vez lideró. Para una mujer que había basado toda su vida en el arte de interpretar, ese desvanecimiento fue una muerte lenta. A pesar de su talento y experiencia,
Los papeles comenzaron a escasear. Nadie llamaba. Los productores decían que su estilo era anticuado, que el público quería rostros nuevos, menos tristes, menos introspectivos. Fue entonces cuando Iracema tomó la dolorosa decisión de retirarse del cine. No hubo anuncio, ni conferencia de prensa, ni despedida pública. Simplemente desapareció de las marquesinas y de las portadas de revistas. Se mudó a una casa modesta en la Colonia del Valle, en Ciudad de México, y comenzó una vida casi monástica. Sus días eran silenciosos, marcados por la rutina. Regaba sus plantas, alimentaban a un par de gatos, leía novelas de Stefan Zweig y Víctor Hugo, y respondía ocasionalmente a cartas de admiradores lejanos que aún recordaban su época dorada. Pero el silencio exterior no calmaba las tormentas internas. Iracema cayó en un estado de depresión crónica, diagnosticada tarde y tratada de forma intermitente. Se negó durante años a tomar medicación. «No quiero apagar lo poco que queda de mí», le confesó una vez a una excompañera de rodaje que la visitó por sorpresa. También se dice que guardaba una colección de recortes de periódico con críticas antiguas, fotografías amarillentas de rodajes y cartas de su madre, a quien nunca pudo enterrar en persona. Durante sus últimos años, solo salía para caminar por el parque o comprar pan en una panadería local donde nadie la reconocía. Y si alguien lo hacía, ella negaba con una sonrisa tímida. «La confunden, señorita. Yo no soy actriz. Solo me parezco». Era su forma de protegerse, de esconder un pasado que le dolía más de lo que deseaba revivir. Cuando Pedro Infante murió trágicamente en 1957, Iracema lloró durante días. Encendió una vela en su memoria y escribió una carta que nunca envió. «Te fuiste demasiado pronto, pero tú eras de ese tipo de hombres que no saben envejecer. Te imagino volando, como siempre lo hiciste, lejos del suelo, lejos del dolor». Aquella carta fue hallada décadas después entre sus pertenencias, escrita a mano con tinta azul, sin tachaduras. Pese al abandono del medio artístico, algunos directores jóvenes intentaron convencerla para regresar, aunque fuera en un papel secundario, en algún homenaje. Ella siempre se negó. Decía que el cine la había amado cuando era joven, pero la había olvidado cuando envejeció. «No regreso a un lugar donde ya no tengo rostro», afirmaba. En el siguiente y último capítulo, exploraremos los últimos días de Iracema Dilián, su fallecimiento casi anónimo, la reacción del mundo del cine ante su partida, y el legado de una actriz cuya vida fue un poema triste en blanco y negro. El último acto. La despedida silenciosa de Iracema Dilián. El final de la vida de Iracema Dilián no fue el epílogo que una estrella de su calibre merecía. No hubo focos, ni flores, ni homenajes oficiales. Su salida de este mundo fue tan silenciosa como lo fueron sus últimos años, envuelta en una melancolía casi poética, como si su existencia entera hubiera sido escrita por un guionista romántico y fatalista. Una vida de luces que se apagaron demasiado pronto, y un legado que se desvaneció en los márgenes de la memoria colectiva. A mediados de los años 80, Iracema dejó de recibir incluso a los pocos amigos que solía ver con cierta regularidad. Su aislamiento fue progresivo, deliberado. Decía que ya no tenía nada nuevo que decir. Se dedicó a organizar sus libros, a archivar viejas cartas y destruir lo que no quería que el mundo viera jamás. Algunos vecinos la recordaban saliendo solo al amanecer, vestida de manera sencilla, con una bufanda que cubría parcialmente su rostro. Quienes se atrevieron a acercarse, recibían una sonrisa educada, una frase amable, y luego, el silencio. Durante sus últimos 5 años de vida, Iracema vivió sola en una pequeña casa alquilada, rodeada de objetos que representaban los únicos vínculos con su pasado. Fotografías en blanco y negro, recortes de periódicos italianos y mexicanos, estatuillas oxidadas, cartas antiguas en polaco. En su mesa de noche, se dice que mantenía una foto de Pedro Infante y otra de su madre. No tenía teléfono, no usaba televisión.
su mundo era completamente interior. En abril de 1996, Iracema comenzó a enfermarse con mayor frecuencia. No tenía hijos y su esposo, Julián Soler, había fallecido muchos años antes. Tampoco tenía familia directa en México y su contacto con el extranjero era escaso. Se sabe que sufría de problemas pulmonares y del corazón, pero nunca aceptó hospitalizarse. Prefiero morir aquí, en paz, y con mis recuerdos, habría dicho a su médico de cabecera, uno de los pocos que aún la visitaba esporádicamente. Y así fue. La madrugada del 16 de abril de 1996, Iracema Dilián falleció sola, en su cama, con una manta de lana sobre los pies y un rosario entrelazado entre los dedos. Su muerte fue descubierta al día siguiente por una vecina que, preocupada por no verla en días, llamó a las autoridades. No había nota de despedida, solo una habitación silenciosa y pulcra, con una vela encendida hasta consumirse. El mundo del espectáculo no reaccionó inmediatamente. Pasaron varios días antes de que los medios se enteraran de su partida. Solo una pequeña nota apareció en un periódico local. Fallece Iracema Dilián, actriz del cine de oro mexicano. No hubo entierro público ni cobertura mediática. Su cuerpo fue enterrado en un cementerio modesto en Ciudad de México, en una tumba sin nombre durante los primeros meses. Solo después, un admirador anónimo colocó una placa de mármol con su nombre completo, sus fechas y una frase simple que decía: «A la estrella que brilló en silencio». Y entonces, el olvido se impuso. Durante años, su nombre no fue mencionado en galas, ciclos de cine o entrevistas. El cine mexicano y latinoamericano, tan veloz para crear ídolos y tan cruel al desecharlos, pasó de largo frente a su memoria. Solo los más cinéfilos, los historiadores del arte y los nostálgicos mantenían viva la imagen de aquella mujer de ojos tristes y acento imposible de clasificar. Pero la muerte tiene una forma curiosa de revalorizar lo que en vida fue ignorado. Con la llegada de los años 2000, el auge del Internet y las plataformas digitales permitió redescubrir películas olvidadas. Cintas como Un rincón cerca del cielo o La mentira comenzaron a circular nuevamente entre nuevos públicos. Y allí estaba ella, Iracema, inmortal, con su voz suave, su rostro lleno de emoción contenida, recordando a todos que alguna vez fue musa, fue símbolo, fue emoción pura en celuloide. Varios cineastas jóvenes comenzaron a interesarse en su figura. Documentales, ensayos y artículos aparecieron poco a poco, reivindicando su papel en el cine de oro, no solo como actriz extranjera, sino como una presencia única, cuya fragilidad emocional enriqueció cada historia que tocó. No actuaba, vivía. No fingía, encarnaba. Su vida, de alguna forma, era una extensión de los personajes que interpretaba. Hoy, su tumba es visitada ocasionalmente por fans y curiosos que han vuelto a enamorarse de sus películas. En las redes sociales, circulan fragmentos de sus actuaciones, frases que pronunció en pantalla y fotografías que captan su singular belleza. A pesar de todo, a pesar del silencio y el abandono, Iracema ha vuelto a brillar. Y sin embargo, al pensar en ella, el corazón se aprieta. Porque su historia es la de muchas mujeres en el mundo del arte. Amadas por el público, olvidadas por la industria, recordadas solo cuando ya es demasiado tarde. Su vida fue una sucesión de viajes, pérdidas y renacimientos, de exilios voluntarios y forzosos, de amores que no florecieron, y de personajes que sí lo hicieron. Su muerte, en soledad, no fue trágica porque haya sido escandalosa o violenta. Fue trágica porque fue invisible, porque nadie escuchó su última palabra, porque desapareció como una lágrima en la lluvia. Pero quienes amamos el cine, quienes sabemos leer en los ojos de una actriz más de lo que dice el guión, sabemos que Iracema Dilián sigue viva en cada plano, en cada suspiro, en cada gesto contenido que nos hace llorar sin saber exactamente por qué. Y tal vez esa sea su mayor victoria. No la fama,
no los premios, no los titulares, sino la eternidad conquistada con la verdad emocional. Porque llorar por Iracema es, en el fondo, llorar por todas las almas sensibles que el mundo no supo abrazar. Gracias, Iracema, por tu arte, por tu dolor, por tu silenciosa inmortalidad.